Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde el Colegio San Francisco de Asís, la profe María Fuentes. Y vamos a continuar nosotros hablando sobre lo que son las placas tectónicas y los efectos que ellas producen. El efecto que producen las placas tectónicas. Nuestro principal objetivo es explicar con el modelo de la placa tectónica de placas los patrones de distribución de la actividad geológica de la Tierra, volcanes y sismos, los tipos de interacciones entre las placas, que son convergentes, divergentes y transformantes, y la importancia en la teoría de la deriva continental. Para comenzar a hablar un poquito sobre, o un repaso sobre lo que es la teoría de la deriva continental, como podemos ver en esta imagen, tenemos los diferentes continentes: África, Sudamérica, India, Antártida y Australia. ¿Okay? Y vemos diferentes animales y vemos unas líneas de colores que relacionan estos animales con estas líneas de colores. Quiere decir esto que de esta forma podemos identificar que, por ejemplo, en Sudamérica existió un reptil terrestre de la época triásica con una longitud aproximadamente de 3 centímetros. Gigmomatus, ¿ok? Llamado de esa forma. Y como podemos ver, ese color, dice Sudamérica, se relaciona o se une también hasta el continente africano, hasta África. Esto lo que nos indica es que tanto en Sudamérica como en África encontraron restos fósiles de este mismo reptil. Y lo mismo pasa con el Isotrosaurus, también de la época triásica. Se encontró en India, en Antártica y también en África. Cuando encontramos estos fósiles, había pasado mucho tiempo, ¿ok? Desde su fosilización. Ya los continentes estaban separados. Y utilizando estas evidencias de fósiles y geológicas, pudieron demostrar que quizás que inicialmente, como dice la teoría de la deriva continental, inicialmente había un solo continente llamado Pangea, ¿ok? Y que a través del tiempo se fue separando hasta los continentes que conocemos hoy en día. A través de este mismo movimiento de las placas tectónicas o de la tectónica de placas, que tiene que ver con la teoría de la deriva continental. Cuando hablamos de deriva continental, quiere decir que los continentes se han ido separando, ¿ok? Y para determinar esto o para aplicar esto, se tuvo que refutar la idea de que toda la corteza terrestre estaba unida en uno solo, ¿ok? Porque esta deriva continental lo que decía era que los continentes se iban separando y por ende había que asumir que ellos se desplazaban a través del lecho marino. ¿Por qué? Porque existen diferentes fallas o diferentes placas tectónicas que se mueven y van creando nuevas cosas, como por ejemplo la expansión del fondo oceánico. Como dijimos anteriormente, existen tres tipos de movimientos de las placas: convergentes, divergentes y transformantes. La que vemos acá es un movimiento de placas divergentes, quiere decir que se van separando, una hacia la derecha y una hacia la izquierda. Y en este movimiento, cuando nos encontramos en el fondo marino, lo que hace es que al separarse, la magma se libera o el magma se libera desde el centro de la Tierra, y lo que hace es que crea un nuevo fondo oceánico, un nuevo fondo del océano. Y de esta manera se va expandiendo el fondo del océano. ¿Okay? Esto es lo que explica este movimiento de placas de expansión del fondo oceánico. Es un movimiento de placas divergentes y al abrirse o al abrir va a crear o va a permitir que la lava de dentro de la Tierra salga, y obviamente al hacer contacto con las aguas hace que ésta se solidifique y cree un nuevo fondo oceánico. Tenemos también un proceso que se llama ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson nos habla de un movimiento de placas que son convergentes, es decir, que se encuentran, que van una hacia la otra, y este momento lo que hace es que
se forman de alguna manera nuevas montañas. ¿Cómo pasa eso? Ya lo voy a explicar. En primer lugar, por efectos del calor del centro de la Tierra, un continente se fractura y comienza a separarse. Después, a medida que va avanzando esa separación, la línea de fractura se transforma en una dorsal oceánica. Quiere decir esto que también se acumulan sedimentos sobre los bordes de esta separación. Se comienza a separar, se forma un borde y se acumulan sedimentos dentro de este borde. Luego de pasar esto, lo que sucede es que la cuenca oceánica, este hueco que se abrió, se consolida y la corteza, la tierra, se hace más densa. Y debido a este movimiento comienza a hundirse bajo el continente. Luego ocurre una acumulación de sedimentos que provienen de la subducción y esto aumenta el grosor del borde continental. Y cuando los continentes ya colisionan entre sí, se produce una orogénesis, es decir, que aumenta el grosor de la corteza y crecen las montañas. Y por último, el continente se erosiona y por eso se adelgaza la corteza. Es lo que podemos ver en este ciclo. Cuando dos placas se comienzan a juntar, una va a pasar por debajo de la otra y va a ir generando una nueva montaña, va a ir generando un nuevo túmulo de tierra que va a generar una nueva montaña. Ahora bien, como podemos ver acá, tenemos nuestro mapa mundi y este mapa mundi nos señala o nos enseña dónde se encuentran esas divisiones de las placas tectónicas, las placas tectónicas dentro de nuestro mundo. Tenemos dos colores, los colores azules y el color carne o el color claro, son la litósfera continental, ¿ok? Tenemos un azul mucho más clarito que habla de la litósfera oceánica, es decir, de los mares. Las líneas lisas representan las zonas de colisiones de los continentes y las líneas punteadas nos señalan las placas o los límites de las placas no confirmadas, que son posibles placas que pueden existir. Y los que parecen como unas montañitas son las zonas de subducción, es decir, donde chocan esas placas. Como podemos ver, hay zonas de subducción en la placa del Pacífico con la placa euroasiática y también en la placa de sudamericana junto con la placa de Nazca, que es donde nos encontramos nosotros en Chile. ¿Okay? Es por eso que Chile es un país sísmico, porque está entre dos placas que son convergentes, que se encuentran entre sí. Y esto es lo que sería la teoría de la tectónica de placas. Y nos dice que las placas están separadas y que se han ido separando cada vez más y el fondo oceánico cada vez se va expandiendo y cada vez los continentes están unos más separados que quizás en un futuro pudiesen volver a encontrarse y formar una sola masa de tierra. Ahora bien, el movimiento de las tectónicas de placas causa algunos efectos o tiene algunos fenómenos producidos a raíz de esto, y estos son los sismos. Los sismos son movimientos de la Tierra, ¿ok? Que se producen cuando estas placas se juntan o convergen, crean un movimiento y se libera una energía increíble, ¿ok? Y se provocan los sismos. ¿Cómo se propaga? Esto, como sabemos, la Tierra es un medio que no está totalmente definido y que no es una cosa rígida. Quiere decir que no es 100% compacta. Y por este motivo, cuando se libera la energía del choque o de la separación de estas placas tectónicas, genera una liberación de energía y esta energía viaja a través de la Tierra en forma de ondas, como podemos ver, y provoca el movimiento de la Tierra en las partes externas y puede causar ciertas catástrofes. Ahora bien, un sismo tiene ciertos parámetros. Por ejemplo, la magnitud de un sismo se mide en un número específico para saber cuán intenso o qué tan fuerte ha sido un sismo. Y una de esas magnitudes es la escala de Richter. Y la otra que se utiliza es la escala de magnitud de momento. También tenemos un parámetro importante que es la intensidad y que va a depender de la distancia del epicentro.
mientras más lejos esté el epicentro, menos intenso va a ser el sismo en un lugar específico. Va a determinar también o va a depender de la profundidad del hipocentro. Mientras más abajo esté el hipocentro del sismo, menos destrucción va a causar en el exterior. Y también va a depender del lugar donde se produzca el sismo o del terreno donde se propague ese sismo. Si se propaga por las aguas, va a causar quizás menos estrago porque hay menos población. Pero si se propaga por un terreno que es, digamos, no es muy compacto, también va a causar mucho desastre porque va a haber mayor movimiento. Los sismos causan algunos efectos específicos, como por ejemplo los tsunamis cuando se provoca un sismo dentro o cerca de las costas marinas. Y también producen erupciones volcánicas, como vamos a hablar en un momento. Y estas erupciones volcánicas ayudan mucho. ¿Ayudan en qué? Ya lo vamos a ver. Los volcanes. Los volcanes son pirámides o montañas creadas a través o por razones de movimiento de estas placas tectónicas. Y lo que hace es que permiten el paso, estos volcanes, después de generar o tener tanta presión interna, hacen un proceso que se llama erupción y hacen que la lava salga hacia afuera de la Tierra. También cabe destacar que no siempre los volcanes están cerca de fallas geológicas o de estas límites de placas tectónicas. También puede ser que en algún movimiento se haya fisurado parte de la corteza y se haya creado un volcán en un punto bastante alejado de alguna de estos límites de las placas tectónicas. ¿Qué pasa con los volcanes? Los volcanes participan en la formación de rocas. También fertilizan los suelos, como podemos saber que en el volcán de Osorno los suelos son bastante fértiles. Y también son una buena fuente de energía, por ejemplo, cuando se utilizan en las aguas termales. Muy bien, y hablando de las rocas, de que los volcanes se encargan o participan en la formación de las rocas, vamos a hablar un poco de las rocas. Las rocas, dependiendo de su formación, se pueden clasificar en rocas ígneas, como por ejemplo la pumita y el granito. ¿Okay? Estas rocas ígneas se forman a partir de la solidificación del magma al interior de la Tierra o de la lava en la superficie. También tenemos las rocas sedimentarias que se forman a partir de cualquier otra roca que haya pasado por un proceso que se llama erosión, transporte o desintegración. Y por ejemplo podemos tener la arenisca, que es esta que está acá, y la roca caliza. Y también tenemos otras rocas, se llaman rocas metamórficas, que pasan por un proceso como de metamorfosis y se forman a partir de cualquier tipo de roca que haya experimentado un incremento tanto en la presión como en la temperatura. Y a diferencia de las rocas ígneas, estas no experimentan un proceso de fusión. Por ejemplo, tenemos acá el esquito y el mármol que se utiliza para hacer decoraciones, para hacer estatuas de mármol, para hacer baldosas, y son una roca bastante bonita y decorativa. Y bien, para finalizar vamos a dejarles una actividad. ¿Qué actividad vamos a realizar? En la página número 74 del libro de texto, el título es ¿Por qué cambia el planeta? Y en la página número 79 del libro van a responder las preguntas en su cuaderno. Van a realizar las actividades que se encuentran allí y responder las preguntas que allí les plantean con respecto a esas actividades. La van a hacer en su cuaderno, le van a tomar una foto y me la van a enviar a mí para posteriormente ser revisada. Segundo, van a investigar cuál es el ciclo de las rocas y escribirlo en su cuaderno. Y lo vamos a discutir durante las clases que tengamos próximamente. Y por último tenemos acá, Chile es un país sísmico, ya que se encuentra entre dos placas tectónicas. Las preguntas son, ¿cuáles son esas placas que hacen de Chile un país sísmico? Nombres de las dos placas. ¿Qué tipo de movimiento realizan estas placas? ¿Son divergentes, convergentes o transformantes? Y número 3, ¿conoces medidas de prevención para cuando ocurre un sismo? ¿Cuáles conoces? Van a escribir en su cuadernito y esa es toda la actividad que tienen que hacer. Espero que nos veamos pronto y que tengan un feliz día. Hasta luego.